¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato
a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? La vez pasada yo fui a un congreso en Venezuela, eran todos marxistas. Había en el Hotel Hilton 2.700 con camisas rojas del Frente Farabundo Martí. Y estaba el secretario de la CGT de Cuba y me llaman a mí para que le explique el peronismo. Le digo, mire, burro viejo no agarra trote, le digo. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a entender. Porque yo para ustedes soy fascista. ¿Sabe qué? Soy fascista, estoy contento y viva la pepa. Pero ustedes nunca van a entender el peronismo. El gobierno de Venezuela condenó las amenazas de Donald Trump para cerrar el espacio aéreo del país. Por ello, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que ya se activaron mecanismos vinculados al derecho internacional para el cese inmediato de estas acciones. Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al titular de la Organización de Aviación Civil Internacional que convoque a una asamblea urgente para abordar el asunto. Cuba, Nicaragua, Uruguay e Irán, así como varias organizaciones, expresaron su respaldo a Caracas ante estas provocaciones. En el contexto de la presión norteamericana, en el país bolivariano siguen los ejercicios de defensa de las costas. Por otro lado, el medio The Wall Street Journal informó que Trump habría advertido a Nicolás Maduro de que podría usar la fuerza contra su nación en una conversación telefónica. Mientras tanto, esta semana Washington decidió catalogar el Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Ese paso provocó críticas en la nación bolivariana. El periodista internacional Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía la polémica. Estados Unidos ha designado al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista. De acuerdo con el Departamento de Estado, el Cártel de los Soles, en conjunto con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, apreciamos una particularidad importante, y es que el Cártel de los Soles no es una organización en el sentido literal, es decir, no existe como tal. De hecho, en su evaluación anual, la Administración de Control de Drogas, conocida como DEA, y que detalla minuciosamente a las organizaciones de traficantes, no menciona al Cártel de los Soles. Tampoco lo hace en su informe mundial contra las drogas las Naciones Unidas. En realidad, el término de Cártel de los Soles se utiliza para describir a militares corrompidos por las organizaciones mafiosas, pero en ningún caso a una estructura organizada. Para los analistas, no hay dudas, Washington utiliza de manera aleatoria este término para perseguir a los pilares del Estado venezolano. Sí, el Cártel de los Soles es una invención fundamentalmente norteamericana para desacreditar tanto a la revolución bolivariana como a su élite, fundamentalmente al presidente Nicolás Maduro, a la directiva de las Fuerzas Armadas y fundamentalmente inclusive a las Fuerzas Armadas como un objetivo central, la descalificación de las Fuerzas Armadas como un instrumento clave para la defensa de la patria, de la república y de los valores patrióticos que en ellas están condensados. La presión en torno al liderazgo venezolano
venezolano ha aumentado hasta tal punto que Estados Unidos ofrece $50 millones por cualquier información que lleve a la detención del presidente Nicolás Maduro. Que hace esta recompensa internacionalmente, vende que la revolución bolivariana y que sus instituciones son ilegítimas, por supuesto, y que son de alguna manera ilegales. Detrás de esta estrategia de Washington no está solo Donald Trump. De hecho, es el actual secretario de Estado Marco Rubio quien ha liderado la campaña antivenezolana en Estados Unidos. Bueno, Marco Rubio es uno de los principales actores contra Venezuela. Primero lo mueve un vínculo y una visión anticomunista visceral, producto de ser descendientes cubanos anticastristas. De alguna manera él ha jurado el cambio de régimen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en todos los países donde de alguna manera triunfe alguna fuerza progresista. Para él es una venganza personal. Desde otros países de la región critican la política de Washington. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguraba que el cártel de los soles es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Lo cierto es que esta designación se suma a una serie de medidas emprendidas por Washington y que incluyen un despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico. Mientras unos aseguran que el objetivo es la lucha contra el narcotráfico, otros denuncian que se trata de control e intervencionismo. Nicolás Sánchez O'Donovan, Estados Unidos. Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte. Ana, sabés que el gusto es mío, gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la Tucumán. Bueno, un gusto poder hablar con vos. Arrancó oficialmente el último mes del año. Bueno, estamos arrancando diciembre, ya sabemos que se han oficializado los aumentos de luz y de gas. ¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta del año? Se vienen meses complicados, sin embargo el gobierno habla de un crecimiento del 5% interanual de la economía. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, para empezar, el crecimiento de la economía es mentira. Fíjate que ellos mismos, sí. el actual director del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, sí. Marco Labaña, es el hijo de Roberto Labaña, no pudo explicar por qué le dio. Cuando vos tenés 2 trimestres seguidos de caída del nivel de actividad, es recesión. Ellos tienen un estimador que se llama EMA, es un estimador mensual, que le hace dar ganancias. No son los datos finales, es un estimador. Le hace ganancias porque le hace dar una renta al sector financiero. La industria y la construcción se caen y le pone una tasa de crecimiento mucho menor, por eso le da 0,5%. Esto que deliran, este es un gobierno que miente permanentemente. Esto que deliran, ¿en qué va a crecer la economía 5 o 6% si a ellos no les interesa? Ellos lo que están buscando es achicar aún más la economía, reducir más la economía para tener, y era lo que te quiero contar, el mayor saldo de fuga de capitales. Se publicó el viernes pasado, el último día hábil de noviembre de este año 2025, se publicó el balance cambiario a octubre del 2025, de 10 meses del 2025. Hace más de 40 años que leo el balance cambiario. El balance cambiario está publicado por el Banco Central, uno pone en la página Google, pone BCRA, dentro de BCRA busca la solapa que dice publicaciones y ahí busca balance cambiario. Lo que digo yo no tiene nombre, miren. La fuga de capitales superó los 35.850 millones de dólares. Repito, en 10 meses. Nosotros tuvimos un récord de fuga de capitales que fue de 29.000 millones de dólares en el año 2001, cuando el país implosionó, la crisis del 2001. Se fugaron 29.000 millones de dólares. Acá, en 10 meses de este año, se fugaron 35.858 millones de dólares, de los cuales pasó lo siguiente. Compraron 35.000, los ricos de este país compraron 35.000, no 35 millones, 35.850 millones de dólares. Lo que pasa es que hubo sectores medios que tuvieron que vender dólares para llegar a fin de mes, para pagar la tarjeta de crédito, para arreglar el auto, para pagar la escuela del hijo, la prepaga, o para comprar en el supermercado. La cosa es que hubo ventas de dólares de particulares por 6.500 millones de dólares. Por eso, en el balance cambiario se llama PAE, formación de activos externos. Esa PAE, esa cuenta se llama PAE, formación de activos externos, la fuga neta. La fuga neta le da, para los 10 primeros meses del año, 29.398 millones de dólares. A su vez,
mirá lo que esto no he visto nunca. Sí. El interés es que pagaron 8.084, 8.000 millones de dólares de intereses, pero de turismo hasta octubre. De turismo, el año pasado se habían pagado casi 5.500 millones de dólares, que fue un escándalo. Bueno, este año hasta octubre, todavía falta noviembre, diciembre, y son meses de más turismo todavía. Para que un sector de la sociedad viaje por el mundo con dólar barato, se pagó más de turismo, esto no pasó nunca. Por eso te digo que hace 40 años que veo el balance cambiario, no pasó nunca que el turismo sea más gasto de turismo que de intereses. Intereses 8.000 millones de dólares y turismo 8.780 millones de dólares. Y a su vez, toda esta barbaridad que estamos contando, una fuga neta de 29.400 millones de dólares. Pagamos intereses por 8.000 millones de dólares y tenemos turismo hasta octubre por 8.780 millones de dólares. Turismo no solamente es el viaje, sino también las compras en tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Esto va a superar los 10.000 millones de dólares este año seguro, una barbaridad, nunca visto. Y a su vez el Fondo Monetario Internacional nos dice que las reservas internacionales del Banco Central son negativas en 16.000 millones de dólares. Entonces vos decís, ahí está el día cambiar. Sí, claro, el dólar va a cerrar a 1.500 pesos en diciembre, que es el precio de octubre, los primeros días de octubre, cuando empezó el coletazo que se pensaba que me le iba a perder las elecciones. Va a cerrar a 1.500 pesos. La estabilidad de precio, bueno, estabilidad de precio. Ellos dicen que octubre fue 2,3%, tal vez noviembre sea 2,5, 2,6%. Todo eso es cierto. Pero el trasfondo de lo que de esta aparente calma es una persistente fuga de capitales, un turismo exacerbado y un banco central que no constituye reservas, ni le va a constituir, tiene reservas negativas por 16.000 millones de dólares. Ahí están los 14.000 millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. La ampliación del crédito, los 5.000 millones de dólares del Banco Mundial y del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, los 3.000 millones de dólares de dos repos, todo esto nos da esto es deuda, nos da una reserva internacional negativa de 16.000 millones de dólares, lo dice el Fondo Monetario Internacional. A mí, para ser sincero, me da un poco menos, pero el fondo tiene mejores números que lo que puedo tener yo, que leo la versión oficial que publica el Banco Central y que publica la Secretaría de Hacienda. Ellos van a números interiores que le permiten decir que las reservas son negativas en 16.000 millones de dólares. Un país que está quebrado. Está quebrado, ¿por qué? Porque, y esto es lo que quiero contar, los que dirigen la economía del país es la gente del JP Morgan. El Banco Central, lo hemos hablado contigo muchas veces, Ana, no es crédito para nadie. Anda a conseguir un crédito para la vivienda. Una empresa que quiera conseguir un crédito, le dan a 6 meses con tasa renovable cada 30 días y una tasa altísima, que te complica el capital. Vos no tenés una ganancia como la tasa que te cobran ellos. Y a su vez no hay crédito personal, el crédito UVA, que está ajustado por inflación, puede ser el único que tiene algún grado de viabilidad. No hay crédito para nadie. ¿Por qué? Porque la función de Bausili, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y de Vladimir Gorni, vicepresidente, uno tuvo 15 años y el otro 16 años en el JP Morgan, es garantizar esta renta que estamos contando. ¿Cuál es la renta que estamos contando? Que la tasa de interés. Acordate que el miércoles pasado, el miércoles 26 de octubre, hubo una licitación en pesos por 14 billones de pesos. Decime, Ana, si son muy pesados, si se entiende lo que te contamos. No, te estamos escuchando, Horacio. Y aprovechar también para consultarte. Bueno, estamos viendo distintos panoramas, más allá que vos decías. Se dice de un crecimiento económico, pero la percepción y el bolsillo de la gente es otro. Pero también queríamos consultarte por esta especie de huida de empresas extranjeras que venden su participación en el país y que grupos económicos locales buscan quedarse por poca plata con esto. Y esto va generando esa fuerte concentración de la que venimos hablando ya hace tiempo. Pero seguro, o sea, lo que estamos viviendo es un exacerbado menemismo. O sea, acá hay un revival de lo que fue el menemismo. Hay una destrucción muy fuerte de fuente de trabajo, porque no quiere que Argentina produzca ni consuma nada. Las empresas extranjeras se van porque no tienen mercado en Argentina, no tienen mercado para vender. El caso de Whirlpool, que hace 3 años se había armado, ellos pensaban que iban a tener un mercado creciente, prefieren importar y prefieren producir en Brasil. O sea, van a preferir producir en Brasil o en cualquier otro país y vendernos a nosotros, porque nosotros no tenemos mercado, se cae el consumo. La línea blanca, las heladeras, es un sector de la sociedad. Los sectores más ricos pueden importar, pueden hacer lo que más quieran.
hay un desplazamiento de la sociedad, un sector muy rico que gana fortuna. Ya te digo, fugaron más de 35.000 millones de dólares. Yo no fugué $1. ¿Quién compró dólares para fugarlo? Es más, hubo sectores que tuvieron que vender dólares para llegar a fin de mes y ellos compraron. Claro. Esto que estamos viviendo hay una transferencia de ingresos a los sectores más ricos de la sociedad. Por eso es inadmisible que 9.340.000 personas lo hayan votado a Milei. 9.340.000 personas, cuando debe ser el 1% de esos 9 millones que se benefician. Todo el resto no. El resto o son trabajadores o son empleados públicos, que también son trabajadores, o son trabajadores precarizados, son jubilados, porque si no, no puedes juntar 9.340.000 votos. Sin embargo, lo votaron. Acá hay un grado de negación de la realidad. La realidad, la economía lo que nos sirve es como una radiografía, no te dice todo, pero te muestra si hay quebradura, bueno, esto es lo que está mostrando. Acá hay un quiebre en la columna de la sociedad. Acá el modelo productivo y el modelo de demanda del mercado interno se está cayendo a pasos acelerados. La población no tiene capacidad para llegar a fin de mes en su más amplia mayoría. Llega a fin de mes haciendo malabarismo, porque no puede llegar a fin de mes, no puede pagar y deja cosas para hacer, deja la prepaga, deja el colegio pago, deja muchas cosas para hacer porque no puede pagarlo. El grueso de la población está así. Hay una minoría parásita y rentista que no supera el 1% de la población, que son los que llevaron los 35.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de este año, como informa el Banco Central. Entonces, claro, ¿cómo va a crecer la economía si el grueso de la economía está mal? La minoría tampoco invierte, porque la fugan y después la traen como deuda. Aparece el grupo Clarín endeudándose en 1.500 millones de dólares. La gran mayoría estoy seguro que es autopréstamo. Fugaron la plata y ahora se la prestan ellos y ahora vamos a ver por qué. Aparece Techín, una deuda de 750 millones de dólares. Techín paró el horno de Termointegral en lo que era Somisa, el 29 de agosto, lo hemos hablado, paró el horno y dejó todo parado, y sin embargo ahí ganó Milei. O sea, hay algo que yo no entiendo, pero sí. El horno parado, las fábricas paradas, todos los que trabajan alrededor de Somisa, la ex Somisa, ahora Termointegral, sin trabajo, sin embargo ganó Milei. En Bahía Blanca hubo inundaciones, Milei le mandó una colcha, no hizo nada por los inundados, sin embargo ganó Milei. O sea, acá hay una negación de la realidad de la sociedad que uno no puede comprender, pero del punto de vista económico, ya te digo, la radiografía de la sociedad está quebrada la columna de la sociedad, está quebrada la columna. No, vos arrastrás la parte trasera, no podés caminar por esta columna así, porque no podemos producir. Y las empresas extranjeras se van porque saben que esto va para largo, saben que la economía no se va a recuperar de un día para otro. Y empresas que venían a invertir acá se fueron, y empresas locales también se van, porque sobre todo las industriales, según la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, se perdieron 26.000 puestos de trabajo. Entre las pequeñas y medianas empresas se perdieron 26.000 puestos de trabajo registrados. Gente que tenía sus aportes, que aportaba todos los meses, que vivía. ¿En qué periodo los 26.000 puestos de trabajo? En los 10 meses de este año. Esto es lo que dice la UOM. A octubre, 10 meses de este año se perdieron, informe la UOM de la semana pasada, 26.000 puestos de trabajo en 10 meses. Y van a seguir perdiéndose, porque los que más... Donde dice, la provincia de Santa Fe, que es una provincia que produce sobre todo industria metálica básica para las maquinarias agrícolas, toda la industria santafesina está ligada a la producción del campo. Y se han especializado en años y años produciendo maquinarias agrícolas. Tilladoras, cosechadoras, tractores. Bueno, hoy está todo parado. Hoy está todo el corazón industrial de Santa Fe está parado, y hay cierre de empresas y suspensión de trabajadores, porque no tienen mercado para vender. O sea, el tema que tenemos acá, vamos a tener una cosecha récord de trigo, está bien, la naturaleza nos benefició hasta acá, vamos a tener una cosecha récord de trigo. Pero esa cosecha récord de trigo, ¿sabes lo que hicieron el año pasado con el ingreso del trigo? Le pagaron a los turistas para que se vayan. La deuda del turismo, porque si estamos diciendo que el turismo del año pasado fue 5.500 millones de dólares, no dejó trigo 5.000, se dejó 2.000 millones de dólares. Y esos 2.000 millones de dólares le pudieron pagar las vacaciones de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero a un sector de la sociedad que se va de vacaciones afuera. Y ahora va a ser lo mismo. Vamos a tener récord de liquidación de trigo, seguramente. Y va a superar los 3.000 millones de dólares. Pero te digo que hasta los 10 primeros meses del año, informe balance cambiario del Banco Central, los 10 primeros meses se gastaron en turismo 8.780 millones de dólares. Hace 40 años que veo el balance cambiario. Nunca vi que el turismo superara el gasto de los intereses.
que hasta para que un sector minoritario viaje por el mundo con dólar barato, vas a utilizar toda la exportación, el récord del trigo lo vas a utilizar para esto. ¿Dónde vamos a crecer? Si el dólar que ingresa o se fuga o pagás turismo. Vos para crecer tenés que invertir. Y este es un dato clave en la economía. Cualquiera que pase por la Facultad de Ciencia Económica sabe, se llama IBIC, Inversión Interna Bruta Fija, la clave de la economía. Para John Maynard Keynes, la inversión era la llave de la economía. La inversión se cae. Vos, para mantener, no para acrecentar, para mantener. ¿Por qué China crece a las tasas que crece? Porque tiene una tasa de inversión del 35 o 40% del PBI, y hay que invertir. Acá, la famosa mitología de las 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas que José le leyó el sueño al faraón. Demostrado, le dice no, entonces no vendás todo el trigo, guardalo, al trigo en silo que lo vamos a sembrar en la época de sequía. Vamos a sembrar este trigo, vamos a producir planta nosotros, vamos a hacer riego artificial, por supuesto hicieron canales sobre el río Nilo, hicieron canales para tener agua, para poder... ¿Por qué el faraón, por qué los hermanos tienen que ir a verlo a José? Porque el faraón era el único que tenía alimento. Horacio, recién hablabas del cierre de empresas, empresas que se van del país, y mencionaba Whirlpool. Bueno, que se suma, acá por ejemplo en Tucumán, 3 sucursales de un supermercado del grupo Secosud también se retiraron de la provincia, y hay un comunicado que recién lo estaba repasando de empresarios del comercio que ya anticipan que va a caer fuertemente las ventas por fin de año. El argumento que usa mucha gente, que se repite siempre, que me parece que también es fogoneado por el propio gobierno para correr el eje de la discusión, me parece que es esto de, y bueno, compitan, bajen los precios, como si solamente bajar los precios solucionaría el problema. Siempre que se va una empresa, siempre que cierra una sucursal de una empresa importante, o que los comerciantes dicen estamos vendiendo menos, te responden, y bueno, baja los precios, ¿no? Y la gente dice, pero si yo compro los importados más baratos, ¿por qué debería comprar un producto argentino más caro si puedo pagar un brasilero más barato? ¿Qué se responde? ¿Cuál es el argumento para contrarrestar esto de, bueno, bajar los precios porque si no voy a seguir comprando lo de afuera? Mira, se lo dijo Luis Caputo, el actual ministro de Economía, en marzo del 2024 se reunió con los CONASU, la Asociación de Supermercadistas Unidos, y ahí le dijo, importe, ellos se quejaban, no podemos bajar los precios, le decían los supermercadistas, ahí estaban, todavía estaba Walmart, después lo compró el grupo de Narváez y ahora se llama Chango Más, Coto, La Anónima, Carrefour, todos los grandes supermercados están reunidos en ASU, la Asociación de Supermercadistas Unidos. Le decían, nosotros no podemos bajar los precios porque La Serenísima, Arcor, Molino Río Plata, Friollo Río Platense, nos venden a precios cada vez más caros. Nosotros tenemos nuestro margen de ganancia para cubrir los alquileres, la luz, el personal. No podemos. Y la respuesta de Caputo fue la que me acaba de decir vos, importen. O sea, ¿cuál es la idea de ellos? Destruirnos como país, que no produzcamos nada. No quieren que nosotros produzcamos ni hagamos nada. Lo dijo mejor que yo Damián Reyes, que es otro JP Morgan, que ahora está como presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, que la están privatizando, Núcleo Eléctrica Argentina. Damián Reyes dijo, la Argentina tiene uranio, tiene tierra rara, tiene cobre, tiene oro, tiene petróleo, tiene litio. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Los argentinos. Dijo este payaso. Los argentinos son el problema porque quieren quedar con todos nuestros recursos naturales. Caputo trabaja para el JP Morgan, y el JP Morgan, lo hablamos varias veces con ustedes, ahora vienen por la tercera etapa, ahora vienen por la etapa de la minería. Nosotros ya hemos vivido esto yo lo conté varias veces en el programa con ustedes, del río Andalgalá en Catamarca. Han contaminado el río, ahora van a contaminar más, quieren romper los glaciares. O sea, lo único que interesa a nosotros son los recursos naturales que tenemos, no le interesa nuestro trabajo, no le interesa lo que consumamos, no le interesamos como país. Y el payaso que tenemos, el vendepatria que tenemos como presidente, asume todo esto, hace un acuerdo deshonroso con Estados Unidos, firma junto con El Salvador, con Guatemala, y firma y con Ecuador, El Salvador, Guatemala y Argentina, los 4 firmaron el mismo modelo. Es un modelo de sumisión donde dice el quinto punto, para los 4 países iguales, vamos a comerciar y producir minerales críticos. Esto es lo mismo que nos proponían los ingleses en el siglo XIX, la libre navegabilidad de los ríos, como si nosotros no tenemos un solo barco, pudiéramos navegar en el Támesis. Acá nos proponen lo mismo,
un acuerdo comercial de inversiones en minerales críticos. Esto quiere decir, en vez de invadir como pretende invadir Venezuela por las armas, vienen con invasión con cipayos como Luis Caputo, toda la plana mayor de economía, todo, Teremián Reyes, que está en NASA, todo, Luis Caputo, Santiago Auxilio, Vladimir Bueno, el Banco Central, José Luis Daza, viceministro de Economía, Pablo Quirno, actual era el secretario de Finanzas, pasó a ser el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y a él lo reemplaza Alejandro Leu, que también es un JP Morgan. El JP Morgan tiene... ¿Quién pactó con esto? Con Milei. Milei no sabía qué hacer. Llegó a presidente haciéndose el payaso, como lo que es. Llegó a presidente porque la población lo votó, y el que maneja es el JP Morgan. El JP Morgan es un banco que lo que quiere hacer es negocio. No le interesa el supermercado argentino, ni el productor argentino, ni la pequeña... No le interesa Exxon, que hace cacerola de aluminio. No le interesa a nadie. Lo único que le interesa es sacar los minerales nuestros o el petróleo, porque es lo que necesitan ellos. Por eso el acuerdo cipayo que firmaron con Estados Unidos, donde dice el punto quinto, comercio e inversión en minerales críticos. Este es el triste papel que estamos cumpliendo. Horacio, querido, te mandamos un abrazo grande, gracias por querer charlar con nosotros cada semana, y bueno, vamos a estar en contacto en los próximos días. Lamentablemente siempre tengo que caer noticias peores, pero así estamos, y por eso tenemos que abrir los ojos, porque este es un gobierno de vendepatria, donde ya no nos asombra nada, ya las cosas que hacen ya no nos asombran del grado de degradación, vaya la redundancia, degradación de la sociedad, que 9.340.000 personas ya han votado a este vendepatria, habla muy mal de nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Horacio. La catarata de despidos que estamos presenciando en industrias, comercios y empresas de la construcción es realmente catastrófica. Y la pregunta que uno se hace cuando ve esos datos, cuando ve esos números, cuando ve apilarse los despedidos en distintos rubros de la economía, es de qué vamos a vivir. ¿De qué va a vivir la Argentina cuando los empleos sigan comprimiéndose? Ya se destruyeron 270.000 empleos formales desde que asumió Javier Milei. Estamos hablando de, en la industria, por ejemplo, 40.000 puestos de trabajo que se perdieron, que son los puestos de trabajo históricamente mejor pagos, que en general están en blanco, que tienen salarios bajo convenio, descuentos para jubilación, vacaciones, aguinaldo, obra social, todos los derechos que asisten según la ley a los laburantes. Pero estamos viendo además que todos esos empleos se reconvierten en la informalidad, en gente que va y se descarga una plataforma, que trata de buscarse la vida de esa manera, así como los despedidos de los 90 se la buscaban con el parripollo, poniendo un negocio. Este fin de estuve leyendo un libro sobre la privatización de Somisa, por ejemplo, que cuenta cómo un metalúrgico en San Nicolás se puso una mercería y el chabón no sabía ni qué vendía en la mercería. Vendía cintas, elásticos, ¿viste? Cosas así. Y a los 5 meses cerró, después de ir y volver a 11 acá a Buenos Aires para llevarse cosas y vender allá, a sus propios ex compañeros también cesantes de Somisa, que obviamente en un momento dejaron de comprar porque se empezó a acabar la indemnización. Bueno, la pirámide social, la pirámide de ingresos de la Argentina, está cada vez más dividida en dos. Cada vez se acrecenta más el abismo que hay entre la clase alta, que hoy gana más de 7 palos, según la consultora W de Guillermo Oliveto. Tenemos un gráfico para mostrar esa pirámide justamente. Más de 7 palos tiene esa clase alta, que gana en promedio por hogar 12 palos y que representa un 5% nada más de la población. A esa clase alta le sigue una clase media alta que gana más de 4 palos, que tiene un ingreso promedio de 5 palos 200, que representa el 17% de la población.
A partir de ahí ya la cosa empieza a homogeneizarse, porque los que están en la clase media baja, que ganan más de 2 palos, pero menos de 3,5, que tienen un ingreso promedio de 2 palos 400 por hogar, representan una cuarta parte de la población, 26%, dice la consultora W. Y luego en la clase baja se apila más del 52%. Ahí conviven pobres y no pobres. La clase baja es la que gana menos por hogar que la línea de pobreza, que está estimada hoy en 1 palo 200. Pero la clase baja superior, no pobre, dice Oliveto, dice la consultora W, es la que está apenitas por encima de eso, que gana apenitas más que 1 palo 200, pero menos que 2 palos, que es lo que marca el umbral hoy de la clase media en Argentina. Sí, 2 palos. 2 palos es el umbral de la clase media en Argentina. Eso quiere decir que los ingresos están por el suelo. Y esos ingresos, que en el caso de los estatales siguen un 20% abajo de cuando asumió Milei, que en el caso de los privados en blanco están 8% abajo, pero en descenso en este momento y durante toda esta segunda mitad de 2025, son la matriz de un país empobrecido. Un país empobrecido en el cual los buenos laburos están desapareciendo y están apareciendo otros laburos más precarios y de menos guita. Laburos que en algunos casos tapan el desempleo, porque la desocupación hoy está cerca del 8%, es cierto, ya es bastante más alta que la que recibió Milei, pero mucha de esa desocupación que volaba en los años 90 está siendo tapada o disimulada por el empleo en aplicaciones, que es lo que inmediatamente hace cualquiera que es cesanteado en un laburo. Hoy vamos a tener una mesa de los despedidos de la última semana. Algo importante, escuchar sus voces, escuchar sus situaciones, qué van a hacer, qué pensaban que iba a pasar con sus laburos, qué le dicen a cada uno de ellos los empresarios de su rubro. Vamos a escuchar sus inquietudes mientras también revisamos las de los empresarios. Yo el viernes les mostré, por ejemplo, cómo Essen, que ahora anunció un achique drástico de su plantilla de laburantes, viene importando desde principios de este año mercadería terminada. Claro, algunos dirán, es la forma que tiene de sobrevivir una empresa de casi 50 años como Essen, que produce ollas y sartenes de gran calidad de aleación de aluminio ahí en Venado Tuerto, en Santa Fe. Ahora, la verdad, los que sobreviven son los dueños. Los empleados, los 100 empleados que quedaron en el camino este año, y van a sobrevivir de la manera que puedan, chapuceando sus ingresos como pueden, ¿no? Justamente. Y este dato, el de los despedidos y su deterioro de ingresos, es un dato que se superpone con el ajuste que sufrieron los jubilados que son laburantes básicamente, que han perdido mucho desde que están inactivos, desde que están en la clase pasiva, porque el Estado no está en condiciones de sostener sus ingresos. Hoy en el boletín oficial salió un nuevo decreto congelando el bono de 70.000 pesos que cobran los jubilados de la mínima en 70.000 pesos. Está congelado en eso desde marzo del año pasado. Desde marzo del año pasado, cuando fue la última vez que lo actualizaron. Para tener el mismo poder adquisitivo que tenía en marzo del año pasado, debería estar en 110 lucas. O sea, le están mordiendo solamente por el deterioro del bono a los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la mínima, 40 lucas que le fueron comiendo durante todos estos meses, ¿no? Ya casi 2 años que hay de congelamiento de este bono. Y cuando uno ve que se descarga de esta manera el ajuste en la espalda de los jubilados, en la espalda de los laburantes activos en el sector privado, de los laburantes estatales que, como decía, sufrieron un tremendo zarpazo en sus ingresos, que son además gente que labura a destajo, maestros, policías, bomberos, gente en las provincias que está teniendo que hacer un extra en esas mismas plataformas para cubrir, llegar a fin de mes y estar en un
lugar digno en esa pirámide que les acabo de mostrar. Bueno, cuando uno ve ese cuadro se pregunta por qué no explota todo. Y ahí escuché una hipótesis de Diego Genú en estos últimos días que me hizo ir a buscar un informe que se me había traspapelado, la verdad no lo había visto, de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es un órgano extrapartidario que funciona en el Congreso y que justamente por esa condición extrapartidaria es súper objetivo, súper serio, que tiene profesionales del carajo laburando en temas económicos de la mayor profundidad. Y fui a ver ese informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso para corroborar lo que decía Diego, que es que este gobierno, si se ocupó de algo, fue de mantener e incrementar fuertemente el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Y la asignación universal por hijo fue algo que no inventó este gobierno, pero que supo aprovechar, que supo maniobrar para poner a su favor Javier Milei como muy pocos. Si no fuera por la asignación universal por hijo, hoy habría 10% más de pobres y habría casi 80% más de indigentes, 82% más de indigentes. Esto es lo que muestra el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que marca que sin prestaciones de la Seguridad Social habría 16.300.000 personas bajo la línea de pobreza y no 14.800.000 como las hay hoy. Sería un 10% superior, un porcentaje nada desdeñable. Frente a un 31, 32%, habría más del 35% de pobres. Y en el caso de la indigencia sería 82% más alta y abarcaría a 6 millones de personas. De los 45 millones de argentinos, 6 millones estarían pasando hambre si no fuera por la asistencia de, básicamente, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Hoy son 3.300.000 los que pasan hambre, lo cual es igual un escándalo, ¿no? Por supuesto. De hecho, la tarjeta alimentar fue creada durante el gobierno anterior para erradicar la indigencia, para que nadie pase hambre en Argentina. Bueno, la asignación universal por hijo, por el contrario, según este mismo informe, alcanzó su piso de poder adquisitivo en el final del gobierno del Frente de Todos. Era a guita de hoy unas 60 lucas por mes por hijo. Hoy son 122 lucas por mes por hijo. Y esto es un escalón superior, si tomamos todo el gobierno de Milei, un escalón superior al que hubo en el gobierno del Frente de Todos, un escalón superior al que hubo en el gobierno de Macri y un escalón superior también en el que hubo durante el último gobierno de Cristina, que fue el que creó por ley la asignación universal por hijo. En promedio, en ese último gobierno de Cristina fue de unos 100.000 pesos de hoy. En el anterior, en el segundo de Cristina, digamos, el primero de Cristina, el segundo del kirchnerismo, era 85 lucas cuando se creó a partir de 2009. Y con Macri fue también del orden de las 100 lucas. Con Alberto Fernández esto bajó, sobre todo por el impacto inflacionario de la segunda mitad. Con Massa cayó a ese piso histórico de 60 lucas por hijo por mes. Y ahora volvió y llegó a su punto récord. Entonces, Milei tiene, a la vez que destruye aceleradamente puestos de trabajo en el sector privado, la asignación por hijo más alta desde su creación, la asignación por hijo más alta en 15 años. Y esto a caballo de un discurso contra los planeros, contra los que viven de la asistencia del Estado, diciendo que toda intervención del Estado tergiversa lo que define el mercado, que arruina los óptimos paretianos, que mete una distorsión en el buen funcionamiento de la economía. Bueno, esa distorsión es la que al parecer le está salvando política y socialmente las papas al gobierno. El problema es cómo proyectamos esto hacia adelante. ¿Cómo nos imaginamos
un futuro en el cual nuestros hijos tengan buenos laburos si lo que se está destruyendo es el empleo en los rubros que ofrecen mejores laburos, con mejores sueldos, con más garantías, con recibo de sueldo, con vacaciones, con aguinaldo, con todos los beneficios de estar en blanco, y se está reemplazando eso con programas de asistencia social. La idea de un país planero es una idea que muchos asociaban al peronismo y que sin embargo se está acercando más que nunca con la ultraderecha en el poder. Y no es casual que esto pase, porque los tecnomagnates, los tipos que se están quedando con todo, los Elon Musk de la vida, acá en Argentina los Marcos Galperín de la vida, se imaginaron también cuando empezaron a quedarse con todo, cuando empezaron a acumular riqueza e ingresos a partir de sus plataformas y sus algoritmos, que una salida al desempleo tecnológico que pueda generar la inteligencia artificial o los avances disruptivos de la productividad en este siglo XXI era la instauración de un salario básico universal. Claro, a esa idea, a la de que el Estado cubra una especie de ingreso universal para toda la gente que se queda sin laburo, para que se mantenga más o menos la cohesión social en un contexto en el cual los laburos desaparecen, se puede contraponer rápidamente una pregunta. ¿Quién paga ese ingreso universal? ¿Cómo hacemos para que haya un ingreso universal decente si los magnates justamente se niegan a pagar su parte justa de los impuestos? Si radican sus grandes compañías en guaridas fiscales, si las ponen a ser controladas por mamushkas de empresas que se ubican en Panamá, en Luxemburgo, en Países Bajos, en Liechtenstein o en Isla de Man, ahí donde tiene sus ahorros Luis Caputo. Bueno, la respuesta es que no se puede, que lo único que va a generar una política de destrucción de los empleos industriales, de destrucción de los empleos científicos, técnicos, de destrucción de los empleos académicos por desfinanciamiento también de las universidades, es una caída de la productividad y un deterioro aún mayor de las perspectivas de las empresas argentinas para emplear a los argentinos. Y entonces van a hacer falta más planes, va a hacer falta más asistencia, que no solo Milei aumentó en términos de cantidad de pesos, que Milei no solo aumentó en términos de poder adquisitivo, que también aumentó en términos de beneficiarios, de gente. Hoy son 4.200.000 los beneficios otorgados. Y esto es una cifra muy cercana al récord. Estoy hablando solamente de la asignación por hijo y la asignación por embarazo. Si a eso le sumamos la prestación del plan alimentar y el plan 1000 días, estamos en un récord absoluto. Estamos en un récord de 7,5 millones de beneficios que paga hoy el Ministerio de Capital Humano. Claro, ustedes me dirán, es deseable que haya asistencia social, es deseable que haya previsión social. Toda la previsión social y toda la asistencia social está siendo ajustada, salvo la que se parece más al ingreso universal que imaginaban los tecnomagnates cuando les preguntaban qué íbamos a hacer, de qué íbamos a vivir cuando se acabaran los laburos por acción de los robots, de la inteligencia artificial, de los algoritmos o de las plataformas. Esa utopía de libre mercado que deja afuera cada vez a más gente se parece mucho a un país planero, se parece mucho a un país donde paradójicamente las perspectivas individuales, la libertad de cada uno, se ve restringida por una migaja que le tira un Estado desfinanciado por 122.000 pesos, que no van a hacer que nadie se embarace por un plan, como decían los derechistas antes de que se enamoraran de esta herramienta, de este instrumento. Pero sí va a hacer que
se hundan en una miseria permanente, porque no es eso un ingreso digno para un niño, no es eso un ingreso digno para una familia, y no lo es tampoco el de los trabajadores que conforman esa mitad baja de la pirámide, que miran con la ñata contra el vidrio cómo vive ese 5% cada vez más beneficiado por estas políticas y que no es capaz siquiera de garantizarle un ingreso acorde a la gente que trabaja para ello, a la gente que trabaja. Si me preguntas a mí, este es el gran debate del momento, es un debate además que nos involucra a todos, que es el debate por los puestos de trabajo, ni más ni menos. El debate por el laburo, por la actividad económica, a qué se van a dedicar o a qué quiere el gobierno que se dediquen los argentinos. Me parece que no te va a sorprender la respuesta. La respuesta es muy clara. A Milei no le importa esa idea de él de que el mercado hace todo, que el mercado se ocupa, que el mercado esto, que el mercado lo otro. Yo aclaro una cosa, al mercado no le importa si la gente se queda sin trabajo. El mercado es otra cosa. Al mercado no le importan las consecuencias negativas del funcionamiento económico del momento. No le importa al señor mercado, le importan otras cosas. Le importa que pueda haber compras, ventas, se cierren contratos, las cosas se equilibren, pero el mercado no resuelve. Los gobiernos en general, los países, incluso, por supuesto, en primer lugar, los más desarrollados, ya saben que el mercado no te resuelve todo. Ya lo dijo el secretario de Industria, Pablo Lavigne, dijo la mejor política industrial es la que no hay. Bueno, yo digo que eso es mentira. Primero porque la mejor política industrial es una política que piense en todos los argentinos. Pero en segundo lugar, si vos no tenés política industrial, estás teniendo política industrial, porque estás diciendo, estás generando, aunque no sea tu intención, un efecto muy grande en la industria. Si vos tenés un dólar recontrabajo, tenés además una apertura absoluta de aranceles, abrís toda tu economía, el resultado es una bomba nuclear que te explota. Nadie pretende que el cierre total de la industria, de la economía. Yo estoy a favor de algo inteligente, de algo bien pensado, de tener una estrategia, de decir en qué sectores la Argentina es competitivo. Yo le digo algo, guarda. Está claro que hoy la Argentina prácticamente no es competitiva en ninguna industria. En nada es competitiva la Argentina. Lo que no hace competitiva a la Argentina, en primer lugar, es el dólar. Un dólar atrasado, un dólar re barato, hace que todos tus productos sean carísimos. Segundo, el tamaño de la Argentina. La Argentina no produce a escala. La Argentina produce lo que puede producir, pero no produce para 500 millones de personas como puede producir China o Estados Unidos o Brasil. Nosotros producimos en otra escala, mucho menor. Entonces tus productos naturalmente van a ser más caros. Después tenés toda la historia de nuestro desorden impositivo. Entre paréntesis, hoy vamos a hablar con Guillermo Michel, que tiene una propuesta muy interesante de algo así como una especie de monotributo para pymes, que no afecta el equilibrio fiscal, pero sí facilita el pago de impuestos, lo hace más fácil, más simple. Bueno, está buenísima la idea, se publicó en Ámbito Financiero y quiero que la conozcan todos. Tenemos un montón de cuestiones, tenemos una logística muy pobre, muy complicada, trasladamos todo en camiones, no en trenes, tenemos un montón de problemas. ¿Estamos en condiciones de salir a competir con el mundo hoy? Por supuesto que no. Y el primero que lo dice es Milei. Entonces yo no entiendo cómo Milei, que es el primero que dice que la Argentina no es competitiva, que hay que hacer una reforma impositiva, una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma jubilatoria, el tipo abre toda la industria y dice, bueno, ahora que se haga mierda todo. Y es efectivamente lo que va a pasar. Hay una nota muy loca, de Francisco Jueguen hoy en el diario La Nación. El título es, ¿le preocupa a Milei que Whirlpool cierre? La respuesta incluso la da a La Nación. No le importa. Desarrolla, Jueguen, porque se ve que le contaron en el gobierno, una especie de teoría rarísima de la destrucción creativa.
es como que la economía antes era tan rara, tan complicada por las regulaciones, el cierre de mercado, que está bueno que se haga pelota algunas cosas, porque van a surgir cosas nuevas o van a venir inversiones. La realidad es que no están surgiendo cosas nuevas, no están viniendo inversiones y lentamente se está quedando todo el mundo sin laburo. El gobierno tiene además el caballito de batalla que es no, lo que queremos es que haya lavarropas más baratos. Primero y principal, vamos a ver si efectivamente los lavarropas van a estar más baratos. Porque si el dueño de Whirlpool trae lavarropas de China y él ya sabe a qué precio el argentino compra lavarropas, lo más lógico es que el tipo gane más importando lo mismo. O sea, importando lavarropas en vez de fabricarlos acá, terminas vos, consumidor, pagando lo mismo por el lavarropas. ¿Y quién gana? El empresario. Vos no. Vos, consumidor, no lo vas a pagar mucho más barato. Y esto pasa siempre con las importaciones. En general, el tipo que deja de fabricar para vender, no te va a bajar el precio. No te va a bajar el precio, porque él ya sabe a qué precio se vende. El tipo de Essen, por ejemplo, ya sabe a qué precio tiene que vender las sartenes. Si la trae de China, la va a vender al mismo precio que si la fabricaba acá. Y el tipo te va a decir, no, si la fabricaba en Argentina, ganaba muy poquito. Ahora, trayéndola de China, ganó mucho más. Che, ¿y el beneficio para el consumidor? No, no hay ninguno. Es un verso. Y después, por supuesto, a largo plazo, y pensando en el país, yo quiero, como decía Henry Ford, yo quiero fabricar autos que mis empleados puedan comprar. Es decir, si vos dejas a toda la industria sin laburo, si dejas al comercio sin laburo, si dejas a la construcción sin laburo, son los 3 rubros más importantes donde más laburo se genera. Yo pregunto, ¿qué mercado tenés para todos esos productos maravillosos que van a venir de afuera? No te lo va a comprar nadie. No te lo va a comprar nadie. Entonces, lo que se busca en general, lo que buscan los países, es un equilibrio, una lógica, donde no se destruya todo, ni tampoco esté todo protegido. Yo no estoy pidiendo eso. Tenés que tener en tu cabeza la lógica de pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué industrias hay que mejorar? ¿A cuáles le vamos a dar 10 años para que se modernicen? ¿Cuáles necesitan esperar a que la Argentina se transforme? Pero esto que están haciendo ahora es la estupidez más grande del mundo. Porque no está planeado nada, no está pensado nada, directamente es dale que va. Porque al gobierno lo que le sirve, como la Argentina está tan cara, porque ellos atrasaron el dólar, lo que le sirve hoy para que la gente no putee es que lentamente haya una baja de precio. Es decir, venga el producto más barato de afuera y vos sientas en tu bolsillo que estás bien, cuando todos sabemos que estamos mal. Vieron que todo el mundo dice, no llegamos a fin de mes. Bueno, ¿el gobierno qué quiere hacer? Quiere que entre producto de afuera, un poquito más barato, para que vos sientas que tu salario, que no te alcance un poquito más. Eso va a pasar durante un tiempo. Después, lentamente, los productos importados te vuelven a subir. Y además, el día que tengamos un dólar mucho más razonable, todos esos productos te van a volver a subir. Ahí la industria argentina va a volver a ser competitiva, pero ya la destruiste. Ya vendiste todas las máquinas, ya hiciste mierda todo. Entonces, es una locura lo que está haciendo Javier Milei. Es una barbaridad, no está bien pensado, es torpe, es estúpido y la gente le va a retirar su apoyo. Más temprano. No solo estamos en récord de morosidad de las tarjetas de crédito, y una vez que le debes a la tarjeta de crédito, después empieza un récord de morosidad de los créditos personales para tapar esa tarjeta de crédito. Y eso es una rueda que dura 2 o 3 meses como mucho. Bueno, también está subiendo el endeudamiento con entidades crediticias no financieras. No financieras, o sea, ir a pedir esos créditos blandos, te lo dan con el DNI, con cualquier cosa, que también es una deuda. Y después está el otro capítulo, que no lo voy a desarrollar acá, pero que también existe, que es cómo el narco se empieza a transformar también en prestamista.
en muchos sectores por ahí más vulnerables. Entonces empieza una economía endeudada, de familias endeudadas, y que después eso tiene un costo, cuando te endeudas con el sistema financiero y cuando te endeudas con el narco. Bueno, lo que muestra este trabajo del Instituto Argentina Grande con datos del Banco Central es cómo está aumentando, ven la curva de endeudamiento con entidades crediticias no financieras. Dato para tener en cuenta, y dice quiénes están peor. Entre los más jóvenes es donde más creció el endeudamiento. Las personas de hasta 29 años adeudan hoy en promedio un 147% más en términos reales de lo que adeudaban en noviembre del 2023. Está bueno el cálculo contra noviembre del 2023 porque es lo anterior a este gobierno. Contra noviembre de 2023 la irregularidad subió en todos los grupos, casi por igual, subió 4 puntos entre los más jóvenes, 5 puntos entre las personas de entre 30 y 64 años y 6 puntos entre los más grandes, ¿sí? Y repite, sin embargo, los que más tienden a mostrar peores datos de irregularidad son las personas más jóvenes. Hoy, en el ratio de irregularidad de este grupo etario, está en el 24%. Fuertísimo. Fuertísimo. Y la gran pregunta es, ¿pero ustedes no dicen siempre que en los jóvenes está el voto a este gobierno? Bueno, muchos jóvenes parece que votan a este gobierno, pero lo que está subiendo es su endeudamiento. Está también el endeudamiento de hogares, repito, en este informe del Instituto Argentina Grande, endeudarse con conocidos o financieras para, comillas, llegar a fin de mes. 2 estrategias distintas. Y también sube y dice, cuando se observa de manera agregada el endeudamiento de los hogares para llegar a fin de mes, es decir, cuántos hogares tuvieron que pedirle plata a conocidos o entidades financieras. Seguramente muchos de ustedes se sienten identificados con esto, ¿sí? Se observa que 1/4 del total de hogares tuvo que desplegar alguna de estas 2 estrategias. 1/4 es el 25% de los hogares. Sin embargo, no son los mismos hogares los que están endeudándose con amigos, amigas y con entidades financieras. Como es de esperar, quienes están más endeudados con amigos son los hogares del decil bajo. Aquí el porcentaje de hogares tuvo que desplegar esta estrategia, 20%, es más alta, incluso que en 2024. Mientras tanto, el porcentaje de hogares que tuvieron que pedirle dinero prestado a entidades financieras es la variable de todas las relevadas que más viene subiendo. Contra el segundo trimestre pasado, entre quienes más subió es entre hogares de ingreso medio. Creció un 37% la cantidad de hogares endeudados de estos deciles contra 2024. O sea, jóvenes endeudados, hogares endeudados, todo para llegar a fin de mes. Ya sé que hoy es 1 de diciembre, pero hoy aumentan un montón de cosas como recién contaba Gise, y la verdad que la mitad no tiene aguinaldo y el que tiene aguinaldo lo va a utilizar para tapar estas deudas. Después tenemos también récord de cheques rechazados, que es otro dato notable. Si están viendo el gráfico, el subidón es fuertísimo, fuertísimo. 108.979 cheques rechazados en octubre, muy alto. Y dice, vemos que en este reporte del Banco Central viene en un ciclo ascendente desde hace más de un año. Desde el piso de junio de 2024, los cheques rechazados por falta de fondos aumentaron un 409%, quintuplicando en octubre la cifra de junio de 2024. O sea, acá estamos hablando ya de gente que maneja cheques, comercios, empresas, que les rechazan por falta de fondos. Se quintuplicó. Y después tenemos el último dato de este informe, que me parece muy bueno, que es el del salario mínimo vital y móvil. Contábamos la semana pasada que hubo reunión del Consejo del Salario Mínimo que reúne al sector trabajador y al sector empresario y al Estado. El Estado debe terciar y homologar lo que se discuta ahí. Bueno, el sector empresario ofreció un aumento de 4.000 pesos. 4.000 pesos para el mes que viene y de 27.000 pesos de acá a abril. Esto nos ubica, hoy en día está en 322.000 pesos, o sea que ofreció 326.000 para el mes que viene y 349.000, algo así, para abril. Nada. Vos me dirás, nadie cobra el salario mínimo vital y móvil. Mira, lo de nadie no lo sé, seguramente poco, pero eso tiene después incidencia
en un montón de cuestiones y marca además una actitud y marca además una intención. Bueno, lo que reportó este Instituto Argentina Grande es que para que el salario mínimo vital y móvil alcanzara para lo mismo que cuando ganó el gobierno, tendría que aumentar un 54%. 54%. Lo que ofrecieron fue un 1,2. Tendría que aumentar un 54, ofrecieron un 1,2. Y estábamos, como les decía la semana pasada, en el peor salario mínimo real en 30 años. Real es para qué te alcanza. En diciembre de 2023, con el salario mínimo, te sobraba para la canasta básica de indigencia. Hoy no te alcanza. En diciembre del 2023 te alcanzaba para el 60% de la canasta de pobreza. Hoy te alcanza para el 30%. Y así. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo, la mujer que pide mucho, el viejo que ya no produce, el joven que no respeta, el vecino que corta la calle, tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada. Esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos.
desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados, y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente. Porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente. Porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.